tal? Buenas noches, un gusto estar con usted. Un nuevo programa de Medicina para Todos y, como le digo siempre, un programa creado, patrocinado por el Hospital Privado Universitario de Córdoba, exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y le digo que hoy tenemos un tema especial, ¿no? Porque es el embarazo, la protección del embarazo, cómo se debe hacer para todo ello. Y tenemos la presencia de la doctora Florencia Prats, especialista en ginecología y obstetricia. Con ella vamos a conversar y a tratar de develar todos esos misterios que a veces están escondidos y no lo podemos ver durante la época del embarazo. Doctora Prats, gracias por venir al programa, un gusto tenerla acá. Gracias, Rubén, gracias por invitarme. Bueno, Florencia, ¿se puede planificar un embarazo? Se puede y se debe planificar un embarazo. La realidad es que hoy por ahí no llegan tantas pacientes con el embarazo planificado, sino llegan ya con el embarazo. Pero si nosotros vamos a lo que debería ser, deberíamos hacer un control preconcepcional, que la paciente llegue, pueda sacarse sus miedos, si es en el caso que es un primer embarazo, conocer las verdades, los mitos de lo que va a ser después su embarazo, pero la verdad es que ella pueda decidir el embarazo responsablemente y conociendo de qué se trata este camino a la maternidad. Creo que es importantísimo porque además uno puede hacer pesquisas de enfermedades crónicas no conocidas, de enfermedades nuevas, y que muchas veces no hace falta ni hacer un estudio invasivo, sino con una historia clínica, preguntándole a la paciente sus antecedentes, preguntándole su historia familiar. Entonces, de esa manera es que uno puede enfocar en cómo está su salud femenina actualmente y poder diferir a los estudios que sean necesarios, ya sea un control ginecológico si no lo hizo en el último año, un control clínico si no lo ha hecho, bueno, tomarle la atención en el consultorio para poder pesquisar a lo mejor una hipertensión. Creo que además en este control prenatal a la paciente se le ofrece, se le indica tomar ácido fólico, que es un complejo que proviene de la vitamina B, que nos ayuda al desarrollo de los defectos del tubo neural, que sería el cierre de la columnita en el primer trimestre del feto, que por ahí es algo tan simple como tomar un comprimido de ácido fólico de 1 miligramo por día, que eso nos ayudaría si la paciente lo toma antes, por lo menos 3 meses antes de embarazarse. Ajá. Eso nos prevendría un 50% alrededor de lo que son los defectos del tubo neural. Entonces, si uno dice, estaría buenísimo que la paciente llegue antes al control para poder prepararla, y aparte muchas veces conocer su entorno, porque no es solo la salud femenina, sino el entorno de la paciente, si la paciente tiene un entorno, a lo mejor si fuma, o si de poder acompañarla a que deje ese hábito. Bueno, si la paciente a lo mejor tiene un sobrepeso, o a lo mejor su dieta no es saludable, acompañarla y derivarla a una nutricionista para que podamos mejorar su calidad para lograr un embarazo con mayor éxito. Ahora, si tuviéramos la posibilidad de establecer una estadística, más o menos, ¿cuánto calculás, Florencia, vos, que debe haber de mujeres que dicen voy a planificar mi embarazo con su pareja, ¿no? ¿Y cuántas, viene el embarazo como vino de arriba y como el maná y nada más? ¿Es alto el porcentaje que planifica? Es poco. No solo es eso, sino decirle que llegan al embarazo, al término, un 18% de la población femenina en Argentina sin controles prenatales, desde el embarazo. O sea que imagínense que hay un porcentaje grande de pacientes que llegan al parto sin controles. Mucho menos es el que hace el control prenatal. Es decir, que nadie planifica, muy pocos. Y sí, hay pacientes que planifican y sería lo correcto, pero no es lo habitual. Está bien. Tema responsabilidad. ¿Es una responsabilidad de ella exclusivamente decir voy a planificar mi embarazo o también su pareja tiene que tener en cuenta este tema? Creo que la decisión de un embarazo es de dos. Entonces, tiene que ser algo en la pareja, totalmente de una decisión en conjunto. Y de todas maneras creo que el deber como médico también es promover esto, el control prenatal, porque de esa manera es como que garantizamos a lo mejor un éxito mayor durante el embarazo. Entonces es un poco de la paciente, de su familia y del médico como parte
importante en este acompañamiento. Claro. ¿Cuánto influye en la toma de decisión de la pareja de decir vamos a embarazarnos la presión del contexto social? Es decir, los amigos, la familia, ¿y para cuándo los escarpines? ¿Qué pasa? Que no tenemos noticias. ¿Esa presión influye en algo? Yo creo que hoy, en la actualidad, me parece que la generación más nuevita, no sé si le dan tanta importancia. Se veía un poco más antes, son chicos que tienen como más libertades, pero sí, siempre, ¿cuándo te casaste, recibiste, cuándo te recibís, cuándo tenés un hijo? Pero muchas veces ese genera un estrés en la paciente, genera un estrés en la mujer. Hay pacientes que no logran embarazos y por ahí ni lo cuentan, y entonces este estrés de preguntar también hace que la paciente esté incómoda. Entonces creo que es una decisión muy personal y de la pareja, pero en donde uno no tendría que influir en esas decisiones. Claro, está bien. Bueno, Florencia, vamos a hacer una muy pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a estar analizando ya embarazados, la pareja, qué es lo que deben hacer, cuáles son los controles que debe llevar. Una pausa breve y volvemos. Florencia Prats y el tema es controles durante el embarazo. Vamos a ver en este segundo bloque si es interesante hacer todos esos controles y cómo hay que hacerlo. Florencia, precauciones que debe tener la mujer embarazada, controles y vacunación. ¿Cómo es ese tema? Bien. Nuestra meta como profesional médico es acompañar a la paciente embarazada para poder llegar a un embarazo en éxito y disminuir así la mortalidad materna, la mortalidad fetal, el niño que nace con bajo peso. Y para eso necesitamos controles de embarazo, para poder pesquisar las pacientes que van a tener un poquito más de riesgo a las que no, digamos. La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de la Salud de Argentina proponen al menos 5 controles en aquellas pacientes que son sanas y que no tienen riesgo. Entonces, eso sería como mínimo, 5 controles. Perdón la pregunta, 5 controles durante los 9 meses de embarazo. Sí. Perfecto. La realidad es que en nuestra práctica privada, nosotros tenemos un control por mes en la primera etapa del embarazo, en el primer y segundo trimestre, luego es un control quincenal y posterior, en el último mes, es un control semanal de la paciente. Y en estos controles, bueno, nosotros lo que hacemos es, por trimestre, vamos pidiéndole un laboratorio a la paciente en donde vemos si no tiene anemia, si no tiene enfermedades infecciosas, enfermedades de transmisión sexual, infecciones urinarias. Entonces es un laboratorio que es bastante completo en donde podemos pesquisar si la paciente puede tener algo. También valoramos su peso, su talla, su tensión arterial, para ver si la paciente no puede tener un cuadro de hipertensión o si su peso no nos puede predisponer a una diabetes posterior. Entonces, y en cada control se va haciendo similarmente lo mismo, digamos. Lo que hacemos también por trimestre es una ecografía, que por lo menos se proponen 3, una por trimestre, en donde en la primera ecografía es donde hacemos el diagnóstico, digamos, del embarazo, que vemos que haya si es un embrión único, si es un embarazo doble, si tiene vitalidad, si está bien ubicado. Bueno, y después en el segundo trimestre ya es una ecografía que es más completa, más compleja, que es donde se evalúa la anatomía del bebé, órgano por órgano, todo. Y en el tercer trimestre uno evalúa el peso, más allá de que se sigue evaluando todo, pero es ver que el bebé esté bien posicionado, que si está de cabecita, si está de cola, que eso nos va a determinar también la vía de nacimiento, si la placenta está bien ubicada, si el bebé ha crecido bien, si no nos... Es como hacer una detección más tardía en el tercer trimestre. Entonces, con cada ecografía uno puede hacer una detección del riesgo del bebé en lo que sigue en el embarazo. Está bien. Florencia, mencionaste recién la palabra diabetes. La pregunta es, porque converso con muchas mujeres que me dicen, tengo terror de quedar diabética, ¿no? Y la pregunta sería entonces, primero, ¿siempre que se está embarazada se termina en diabetes? Y segundo,
¿Esa diabetes, cuando termina el embarazo, que viene el parto, se va o se queda? Bien, la diabetes gestacional es una enfermedad que se da después de las 20 semanas de embarazo, que es por una cuestión del embarazo, no es que la mamá lo tiene de antes, digamos, y estas pacientes, en general, cuando uno detecta con una prueba que se le da un azúcar, que es glucosa, para hacer la curva de tolerancia oral a la glucosa, nos permite conocer si la paciente tiene o no tiene. Eso se le hace a todas las pacientes. Un porcentaje van a tener diabetes, que no es lo habitual, digamos, si juega un rol ahí, en estas pacientes por ahí, si tienen antecedentes de haber tenido diabetes en sus embarazos previos, si tienen antecedentes de diabetes en la familia, si son pacientes con un sobrepeso o una obesidad, que pueden tener como un riesgo más que el resto de la población, ¿sí? Pero todas se las pesquisa entre la semana 24 y 28 de embarazo. ¿Y ahora son insulinodependientes o mellitus? Primeramente son pacientes que se les va a dar una dieta y un control de las glucemias, pinchándose el dedito, y con eso, con una tirita, se mide la glucosa en sangre. Y ahí se va a ir controlando esta paciente. Si esta paciente tiene glucemias altas que no se lograron corregir con la dieta y el ejercicio, que es la primera medida que le vamos a dar a una embarazada, son pacientes que pueden llegar a requerir insulina posteriormente. Una vez que pasó el embarazo, la paciente deja de ser diabética, digamos. Sí se le hace un control a los 40 días, nuevamente con esta curva de tolerancia donde se les vuelve a dar la glucosa para volver a detectar, y un porcentaje del 30%, un poquito menos, puede llegar a quedar con una diabetes a lo largo de la vida, una diabetes tipo 2, ¿sí? Pero el primer control se hace a los 40 días. Y se recomienda que estas pacientes que han tenido una diabetes en el embarazo, por lo menos cada 2 años en su vida posterior, repitan esta curva de tolerancia oral a la glucosa para poder detectar una diabetes más tardía. ¿Qué son los diagnósticos prenatales? Bueno, los diagnósticos prenatales son, bueno, en la ecografía es nuestro principal gold standard porque es lo que nos permite conocer al bebé, al embrión, al feto, y es lo que nos va a permitir que este neonato sea un bebé sanito. Es donde hacemos un diagnóstico ecográfico, ¿sí? Donde vemos que no haya ningún defecto estructural del bebé. ¿A qué llamamos estructural? Un defecto que puede ser del corazón, de los pulmones, de la columna, y a su vez también podemos hacer diagnósticos que son cromosómicos, que puedan tener alguna alteración cromosómica, ¿sí? Que esos son a través, o sea, cuando ya hay un riesgo a lo mejor alto, que ya vamos a hablar del screening, ecográficamente se le propone a la paciente un método más invasivo, que es sacando células del líquido amniótico o de la placenta para poder conocer su cariotipo. Está bien. ¿Cuándo un embarazo es de riesgo? Y el embarazo de riesgo tenemos en aquella paciente en donde trae una enfermedad anterior, ya sea una enfermedad de la sangre, una enfermedad de hipertensión o que sea diabética previa, o bien que durante el embarazo aparezca una patología asociada, como puede ser la preeclampsia, la diabetes gestacional, o que su bebé no haya crecido adecuadamente por alguna falla placentaria, o que su bebé tenga bajo peso, adentro de la panza, digamos. Todo eso va convirtiendo un embarazo en alto riesgo, que en realidad lo que uno tiene que hacer es acompañarlo un poco más seguido a la paciente, con más ecografías, y intentando de no generarle miedo, sino que la paciente pueda seguir disfrutando el embarazo con mayores controles para lograr un éxito. Porque no es solo el embarazo, es lograr una buena maternidad, una buena lactancia. Es como un camino grande que no es solo la maternidad, sino es a la paternidad también, ¿no? Está muy bien. Muy bueno, muy claro todo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y retornamos. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos, la doctora Florencia Prats y el tema embarazo. Los diagnósticos prenatales, ¿cómo es el esquema que se desarrolla durante esta actividad? Bueno, en realidad, como ya mencioné antes, lo ideal sería al mínimo 3 ecografías, pero nosotros tenemos que en nuestro primer trimestre deberíamos tener una ecografía temprana para poder detectar la medidita del embrión y de esa manera poder sacar un cálculo
cuándo va a ser, de cuántas semanas está y cuál va a ser su fecha probable de parto, porque muchas veces no coincide con la fecha de última menstruación, en lo que es el diagnóstico, digamos, de embarazo y de cuántas semanas está esa mamá. Ahí estamos hablando del primer trimestre. Primer trimestre. ¿Y el segundo? Pero en el primer trimestre se suma también lo que se llama screening neonatal, que es el screening pregestacional, que es un screening de aneuploidías. ¿Qué quiere decir screening? El screening es un estudio en donde nosotros podemos conocer un riesgo, ¿sí? Es un estudio en este caso donde se le hace una ecografía a la mamá que mide la longitud del embrioncito, la translucencia nucal, que es como un plieguecito que está en la nuca del embrión, los huesitos de la nariz, ¿sí? El flujo del corazón, como para que me entiendan, digamos, y a su vez se mide el flujo de las arterias uterinas, la tensión arterial de la mamá, y se hace un laboratorio a la mamá de sangre donde se dosan proteínas específicas para este estudio que nos permite conocer el riesgo de probabilidad que ese bebé tenga alguna enfermedad cromosómica, ¿sí? Como alguna trisomía, como puede ser síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Pato, que son como las más frecuentes, por lo cual son las que se estudian, ¿sí? Y además nos permite conocer el riesgo de que la mamá pueda tener una hipertensión al final del embarazo, que es lo que conocemos como preeclampsia, o que el bebé, por alguna cuestión placentaria, no crezca adecuadamente al final del embarazo. Entonces es lo que nosotros nos ayuda a conocer el riesgo de esta paciente, tanto clínicamente, digamos, cómo la vamos a acompañar, si vamos a necesitar algún servicio que nos acompañe en este seguimiento, si la vamos a tener que transferir a algún centro de mayor complejidad, porque no todos tienen la misma complejidad. Perdón la interrupción, Florencia. ¿Todo eso en el segundo trimestre? Todo esto es en el primer trimestre entre la semana 11 y 14. Primero. ¿Y el segundo ya lo explicaste, no? No, en el segundo trimestre se hace la ecografía morfológica, que es la ecografía en donde vemos la anatomía del bebé. Vemos cerebro, vemos su cerebelo, sus ojos, su corazón, que esté con sus 4 cavidades, vemos todo, estómago, vejiga, riñones, es un estudio completo de la anatomía del bebé, que tenga obviamente sus miembros inferiores, superiores, sus bracitos, esa es la idea en el segundo trimestre. Está bien. Vamos a tener que ir al tercero rápido y no sé si creo hay un cuarto también. No, son 3. Son 3, porque me avisan que nos queda 1 minuto y medio de programa. Bien, bueno, y en el tercero es una ecografía, como ya mencioné, que es para un control de ver que el bebé por algún motivo no se haya quedado en el peso y se vuelve a evaluar la anatomía de este bebé. Enfermedades fetales. Bueno, enfermedades fetales, como ya dije, pueden ser enfermedades que son genéticamente adquiridas, pueden ser que tenga una herencia, digamos, del mamá y del papá, que pueden ser congénitas, ¿qué quiere decir? Que se forman en la panza, o que pueden ser enfermedades estructurales, porque hay algo que no se formó correctamente desde el inicio, o porque el bebé recibe alguna noxa, ya sea por alguna enfermedad viral, parásitos, bacteriana, o algún tóxico X, o alguna noxa que sería que pueda llegar a provocar algún daño en el bebé. Entonces, pueden ser de 3 tipos de, así en grandes rasgos, ¿no? Qué fantástico, Florencia. Cómo se ha evolucionado en la medicina, porque antaño, hace 50, 70 años atrás, lo único que existía era la partera, que venía el día del parto, ayudaba a la madre a tener a su hijo, se iba y nada más. Y ahora es una maravilla el control que ustedes tienen sobre todo el proceso, ¿no? Muchas gracias por haber venido al programa. No, muchas gracias a usted, Rubén. Un gusto tenerte acá. Gracias. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Si está de acuerdo, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.